Muy buenas tardes, sean bienvenidos al Ateneo de Santander. Estamos, como ustedes ven, tratando de mantener al máximo las medidas de seguridad contra el COVID-19, hasta tal punto de que aunque la normativa estricta ahora es de ocupar únicamente un tercio del aforo, aquí estamos permitiendo únicamente un cuarto del aforo, incluso un poquito menos de un cuarto del aforo. Esto se lo digo porque les voy a rogar que, por favor, cuando terminemos este acto, salgan ustedes por los dos pasillos que hay a su izquierda y derecha y salgan directamente a la calle para evitar aglomeraciones y aproximaciones, tanto en el pasillo como en el hall de entrada. Yo sé que esto no es muy fácil, pero yo les ruego, por favor, que lo hagan para poder cumplir con las normas estrictas. Bien, hoy tenemos una conferencia, yo creo que muy interesante, puesto que lo heterodoxo siempre es más interesante que lo ortodoxo. Y tenemos aquí a Enrique Álvarez, un escritor ya consagrado, que además ha tenido anteriores intervenciones en esta tribuna del Ateneo Santanderino. Va a abordar además un tema absolutamente diferente del que se suele abordar cuando se pronuncian conferencias y, por tanto, tremendamente original. Y le va a presentar Tono, al que todos ustedes creo que conocen como lo que es un gran poeta y también un escritor e investigador, sobre todo acerca de los poetas de Cantabria. Yo ya sin más voy a pasarle la palabra a Juan Antonio González Fuentes, Tono, para que él haga la presentación de nuestro conferenciante, de Enrique Álvarez. Muchas gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos por estar hoy aquí acompañándonos en esta nueva intervención en el Ateneo de Santander de Enrique Álvarez. Muchísimas gracias, como siempre, al Ateneo de Santander por acoger y estar abierto a todo lo que le proponemos y acogernos, digamos, siempre con buen talante. Juzgo casi imposible que alguno de los presentes en este salón, si ha residido en Santander a lo largo de las últimas 3 o 4 décadas, no sepa quién es Enrique Álvarez. Pero pensando en que dicha posibilidad no debe ser del todo descartable, me permitiré comunicar a todos los presentes unos básicos datos bibliográficos sobre nuestro conferenciante de hoy. Repasar nunca está de más. El escritor Enrique Álvarez nació en León en 1954, aunque luego he visto en algún sitio, Enrique, que no naciste en León, sino en algún pueblo de León. Villafeliz de Bavia. Eso. Y por calidad literaria pertenece a ese grupo de narradores leoneses, entre los que cabe mencionar a Luis Mateo Díez, Juan Pedro Aparicio o José María Merino, todos ellos una década mayores que Enrique, o también a Andrés Trapiello y Julio Llamazares, los dos nacidos respectivamente un año antes y uno después de nuestro protagonista. Enrique Álvarez se crió en Bavia, la célebre comarca leonesa, y con esa tendencia tan suya a reaccionar contra las corrientes mainstream, es decir, lo convencional, por ejemplo, la entonces llamada literatura comprometida, fundó un fugaz movimiento literario llamado Yeldo, del que nada sé, y del que espero que el propio Enrique, en cuanto se dé la ocasión, me cuente algo. En 1977, explica Wikipedia, Enrique hace sus primeras armas literarias públicas, encargándose de la sección de arte y literatura del decano de la prensa leonesa, el Diario de León, donde el escritor presenta y defiende unos presupuestos estéticos que son calificados como conservadores. En esa misma etapa de su vida finaliza en la Universidad Complutense la carrera de Derecho que había comenzado en la Universidad de Oviedo. Finalizados sus estudios, en el año 78, obtiene por oposición el puesto de funcionario técnico del Ayuntamiento de Santander
y prácticamente una década más tarde, en 1987, es nombrado jefe del Servicio de Cultura, puesto en el que se ha jubilado hace apenas unos meses. Es ya viviendo en Santander donde publica sus primeros libros, 2 volúmenes de cuentos, 13 narraciones fantásticas del año 81 y prosa fanática del 83. Es en este género, en el del cuento, donde puedo asegurarles a todos ustedes que Enrique Álvarez es uno de los maestros actuales en nuestro país, en nuestro idioma. Opinión que puede confirmarse con la lectura de otros 2 libros más, El ángel cae, de 2004, y Soñar en serio, de 2016. Aunque para conocer por vez primera al cuentista Enrique Álvarez, quizá no haya nada mejor que leer El trino del diablo, del 2006, una antología de su obra breve que da justa medida del genio de nuestro autor. Pero Enrique Álvarez también es un estupendo narrador de largo aliento, con ambiciosas novelas como El sueño de la abogada, Hipótesis sobre Verónica, El rostro oculto, Garabandal, La sonrisa de la Virgen y la más reciente, editada en 2018, Un viento raro. Esta producción literaria ha tenido distintos reconocimientos como el Premio Ciudad de Barbastro, el Premio Ciudad de la Laguna o el Premio Emilio Hurtado. Juan Manuel de Prada ha escrito sobre la obra de Enrique Álvarez lo siguiente: un finísimo autor, de una sutileza en la confección de sus personajes y una tersura en la escritura fuera de lo común. Autor de cuentos llenos de delicadezas y novelas en las que muestra siempre un conocimiento superlativo de la naturaleza humana. Leyendo estos cuentos y novelas no tuve otro remedio sino hacerme amigo suyo, pues me parecieron admirables. Solo me toca estar, ahora vuelvo a hablar yo, absolutamente de acuerdo con Juan Manuel de Prada. Pero además de narrador, Enrique Álvarez es un intelectual católico con un profundo sentido de la responsabilidad que, como tal, él mismo ha contraído. Y en este sentido lleva años ejerciendo como honesto y lúcido intelectual católico, publicando artículos en el diario Montañés que no rehúyen en modo alguno la polémica y que son una permanente bofetada, un continuo cuestionamiento crítico a la ya aludida cultura mainstream que nos rodea hasta ahogarnos en la caudalosa corriente de su discurso cultural e ideológico único, intransigente y totalitario. Y en este punto vuelvo a recurrir a lo publicado por Juan Manuel de Prada. Dice Juan Manuel: Enrique Álvarez es escritor auténticamente católico, o católico auténticamente escritor, sin sentimentalismos píos, y nunca ha sido admitido por la burricia fatua y el esnovismo gafapasta que custodian las aduanas del Parnaso. En efecto, los abundantes comisarios de la corrección política se escandalizan y llevan las manos a la cabeza con cada nueva entrega reflexiva de Enrique Álvarez, lo que hace de su ejercicio intelectual una de las pocas ventanas públicamente abiertas a la disidencia que ofrecen los medios de comunicación locales. Algunos de esos artículos fueron recogidos y publicados en un libro excepcional, Un Dios no del todo cruel, del año 17. Páginas que, lógicamente, fueron desatendidas y que me atrevo a hacer de futurólogo o pitoniso cuando los historiadores y críticos den con ellas dentro de unos años, testimoniarán perfectamente la existencia aquí y ahora de un discurso distinto, lúcido, sabio, inteligente y muy profundo en torno a uno de los fenómenos esenciales de la contemporaneidad, la desaparición de Dios, la desaparición de lo espiritual, y no solo de la vida cotidiana de nuestras sociedades occidentales, sino de la esencia misma de nuestra vida personal, de aquello que nos conforma como individuos y como personas. Imagino que sobre algo de todo esto nos va a hablar Enrique Álvarez a partir de ahora. Él tiene la palabra. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Les saludo muy cordialmente porque supone un mérito especial venir a conferencias presenciales en días de viento sur, además. También debo saludar, o quiero saludar gustosamente a las personas que puedan estar escuchando o viendo esta disertación por vía digital, fin, a través de la pantalla. Y hecha esta salutación, pues yo debo hacer un agradecimiento muy especial al presidente del Ateneo por invitarme a dar esta conferencia. Yo creo que es la segunda o la tercera vez en mi vida que me invitan a dar una conferencia. He asistido a debates, he presentado libros, pero nunca jamás me habían propuesto dar una conferencia, además
sobre el tema que yo quisiera. Ha sido como una especie, me lo he tomado como una especie de premio por mi jubilación después de 42 años de servicios a la cultura y al Ayuntamiento de Santander. Gracias enormes a Juan Antonio por sus hiperbólicos juicios sobre mi obra, pero él es un gran poeta y a los poetas las hipérboles siempre hay que perdonárselas. Me van a permitir que me quite la mascarilla porque, entre otras cosas, se me empañan las gafas y no podría seguir el guión, acabaría perdiéndome y tal vez desbarrando. Si no tuviera la seguridad de encontrarme hoy aquí entre amigos, o al menos entre personas que vienen a escuchar esta conferencia con una predisposición favorable, y tal vez hasta con cierta complicidad, tendría que empezar pidiendo excusas por el asunto del que voy a tratar en ella. De entrada he de confesar que, en efecto, para una gran mayoría, el objeto de mi charla no es oportuno, no es conveniente, antes bien, es inadecuado, es poco o nada estético, es todo lo contrario de interesante. He venido a hablarles de Dios, pero no de Dios en sí, de teología pura y dura, que no pasaría de ser una materia árida o simplemente especulativa. He venido a hablarles de la cuestión de Dios en la literatura y en el arte actuales, en la estética de nuestro tiempo. Tema este que, aunque parezca estar aún vigente en algunos ámbitos, en realidad puede decirse que se encuentra superado. Y no tan solo por obsoleto o pasado de moda, sino más aún, convertido en nefando, es decir, conforme al sentido etimológico de este adjetivo, convertido en algo de lo que no debe ni hablarse. ¿Por qué? A primera vista cuesta entender que esto sea como les digo. Incluso habrá alguno que me lo niegue. Sin duda habrá quien insista en que la cuestión de Dios conserva interés y hasta sigue suscitando pasiones. Pero aquí tendré que puntualizar una cosa. No me estoy refiriendo a Dios en la vida, en la historia o en la política, donde sin duda todavía hay guerras abiertas y batallas por librar. Me estoy refiriendo, como antes dije, a Dios en lo estético, a Dios y cuanto a Él se refiere en las artes y en las letras, o por decirlo así, en la cultura. Ahí es donde está lo nefando, lo que prohíbe que este tema se cultive, y si se cultiva, que pueda interesar a un público. Partiré de un hecho difícilmente cuestionable. Desde la época de la Ilustración, es decir, desde el siglo XVIII, el mundo cultural, la intelectualidad en general, se ha alejado de Dios. Cierto que el racionalismo ha tenido sus retrocesos en distintos momentos posteriores, por ejemplo, durante el periodo romántico, en el XIX, o más tarde el decadentismo, o ya en el siglo XX, en el expresionismo o el surrealismo. Pero en términos generales, la gran mayoría de escritores, pensadores y artistas de los últimos 2 siglos son hostiles a las creencias religiosas tradicionales. Se declaran agnósticos o abiertamente niegan la posibilidad de que exista un Dios en la forma en que las religiones monoteístas han venido proponiendo durante tantos siglos. No sé si habrá estadísticas al respecto, pero repito, no puede cuestionarse que esto sea así. Ser artista creativo, como ser intelectual, es sinónimo desde hace mucho tiempo de ser ateo, o cuando menos reacio a la fe y a los dogmas cristianos. Y así las cosas, podría pensarse que el asunto de mi conferencia no tiene actualidad ni ofrece novedad, ya que se trataría de la vieja y manida cuestión del divorcio entre los sabios del mundo y Dios, tan vieja y manida que en realidad se remonta a mucho más atrás de la Ilustración, puesto que aparece ya escrita en el Evangelio, donde se proclama que la verdad divina ha sido ocultada a los sabios y discretos y revelada a los sencillos. Sin embargo, en el momento presente, ese divorcio, ese antiguo divorcio, ha evolucionado de una forma, yo diría, que sustancial. Ya no es el mero rechazo de la gente ilustrada a las enseñanzas y dogmas del clero. Es mucho más. Es como si el avance de la razón
hubiera llegado a un punto de desarrollo, a una victoria tan absoluta sobre la ignorancia y el oscurantismo cultivado en las iglesias, que toda cuestión, cualquier pregunta, cualquier intento de dar una última oportunidad a la religión pudiera considerarse ya inútil y desdeñable, o peor aún, pudiera tenerse por impertinente y fuera de lugar. Pero ¿cómo es posible?, me replicarán algunos. Si interrogarse sobre Dios implica hacerlo sobre las preguntas fundamentales acerca de la existencia humana, acerca del sentido de la vida y del ser, ¿cómo van a resultar impertinentes y desdeñables tales preguntas? ¿Cómo van a considerarse fuera de lugar en cualquier género de creación artística y cultural hoy en el siglo XXI? Pues la respuesta, mi respuesta, es clarísima. Haciendo uso de una redundancia muy válida en este caso, diré que la respuesta es que ya hay respuesta, que esas preguntas fundamentales ya han sido respondidas de forma suficiente, que ya no queda ni siquiera un pequeño margen para la duda. Vivimos en un mundo que ha devenido seriamente ateo, rigurosa, abrumadora, completamente ateo. Y tal cosa, con toda probabilidad, es la primera vez que acontece en la historia de la humanidad. Ustedes conocen la diferencia entre el ateísmo y el agnosticismo. El mundo ha sido agnóstico desde los albores de la modernidad hasta finales del siglo XX. El agnosticismo implica la incerteza sobre la existencia de Dios, la duda, la insuficiencia o la imposibilidad del conocimiento. Una incertidumbre que puede conducir a la indiferencia, pero que más frecuentemente aboca a la indagación, a la búsqueda, al deseo de encontrar la verdad. Por contra, en el momento presente, el siglo XXI, el mundo ha encontrado, o cree haber encontrado, la verdad. Y esta verdad, amarga para unos, tranquilizadora para otros, es que Dios no existe. Claro que cuando digo el mundo, no me refiero a todos los hombres ni a todos los pueblos y culturas actuales. Me refiero a aquella parte del mundo y de la humanidad que podríamos llamar dominante, el Occidente, en sus dos hemisferios, además de China y tal vez buena parte de las otras potencias asiáticas. Esa parte del mundo que ha alcanzado un desarrollo superior tiene hoy ciertamente un corazón ateo, por más que aún pervivan numerosas manifestaciones de creencias religiosas de uno u otro signo. En estas sociedades nuestras, tan civilizadas, aún se da el respeto, no siempre ni todo lo deseable, por supuesto, a las raíces, a las tradiciones, a las manifestaciones culturales de otras épocas. En cambio, su interior alienta otra convicción, la de que el hombre, la criatura humana, está solo en el universo. No hay más que aquello que la ciencia alcanza a ver y a demostrar. Solo el hombre y la ciencia. Y esto ya no es una sospecha o una creencia, es una certeza consolidada, aceptada, incontrastable. El artista o el escritor que pretenda replantear estas grandes cuestiones no encontrará forma de hacerlo sin que sea tomado por reaccionario. Y reaccionario es la peor cosa, lo más deshonroso que cabe ser en el mundo intelectual. Afirmación esta que, por ser el meollo de la presente charla, merece alguna reflexión. Si preguntáramos cuál es el rasgo definitorio del intelectual o del artista, del sujeto cultural en general, pocos dudarán en señalar este: el sentido crítico. Me atrevería a asegurar que no ha sido siempre así a lo largo de la historia. Me atrevería a asegurar que ese rasgo tiene su origen en un periodo muy concreto, los siglos XVII y XVIII, es decir, la Ilustración. Pero es evidente que ese rasgo sigue prevaleciendo en el siglo XXI. El intelectual, el artista, es ante todo el que se opone a las mentiras establecidas como verdades. El intelectual, el escritor, está ahí para denunciar lo falso, para combatir las apariencias engañosas, las ilusiones nocivas y, por supuesto, para denunciar también a quienes las promueven. Ese es el papel primordial del hombre de letras, del artista plástico, del cineasta, a abrir los ojos
al lector, al espectador, hacerle ver la realidad. Eso sí, hacérsela ver con procedimientos estéticos, ingeniosos, elaborados. Se trata de descubrir, de penetrar, de mirar el mundo con una lucidez mayor que la del resto de los hombres. Y las falsedades, las imposturas a denunciar, son ciertamente muchas, pero no podrá negarse que hay una de carácter fundamental, la de que exista un ser supremo que cuida de los hombres y los recompensa en otra vida. Hay que tener a raya semejante falacia no solo por su función básica, ya que ella determina el modo fundamental de enfrentarse a la existencia, sino por ser el instrumento del que se han valido a menudo las clases pudientes para oprimir mejor a las no pudientes. Con el engaño de un más allá se ayuda a perpetuar la injusticia en el más acá. Aquella idea de Marx de que la religión es el opio del pueblo tal vez ya no tenga el peso del siglo pasado, cuando las masas proletarias eran todavía mayoritariamente cristianas. Pero no hay duda de que sigue causando indignación suprema el hecho de que se proponga frente a las injusticias y desigualdades sociales la resignación que otorga inevitablemente la fe cristiana. La resignación frente al mal puede ser algo bueno, algo virtuoso y admirable si se cimienta en el estoicismo o en cualquier otra filosofía atea, pero si se predica desde la creencia en un Dios justo, constituye la suprema abominación, y lo subrayo, la abominación suprema. He dicho antes que el corazón del mundo avanzado actual es ateo. Ello significa dos cosas. Una, que hay una mayoría de hombres modernos que lo son. Y dos, que los intelectuales, artistas y líderes de este mundo están comprometidos con el ateísmo. Tomemos el prototipo del escritor o del pensador actual. No es que no crea en Dios, es que cree que la existencia de Dios es un error demostrado, y más aún, un error nocivo que ya no puede tolerarse. Me detengo un poco en esta idea. No es que para ellos Dios sea un mito, porque los mitos, aunque no correspondan a realidades existentes, tienen un valor formativo y social para una comunidad o para un pueblo. No, no es un mito, es un engaño malintencionado. El Dios que han predicado sobre todo las tres grandes religiones monoteístas es un invento que nunca sirvió más que para justificar y perpetuar los males de la humanidad. Y a tal punto es esto así, que la hazaña con que se ha criticado y combatido ese invento del Dios omnipotente no ha quedado satisfecha con el mero hecho de haber triunfado en el debate. Lo más característico, lo más curioso y estupendo de los ateos actuales es que, lejos de tener suficiente con haber impuesto la negación de Dios, conservan el lugar vacío que éste ha dejado como algo que aún da sentido a su lucha. Si me permiten expresarlo así, diría que nuestros ateos no creen en Dios, pero son incapaces de olvidarse de él, como si la imagen de ese Dios les fuese necesaria de algún modo para seguir justificando su papel crítico en la sociedad. Y hay un momento en que esa hazaña antiteísta se manifiesta con la mayor virulencia. Quizá algunos de ustedes lo hayan observado más de una vez. Es cuando sucede alguna gran calamidad colectiva, algún terremoto u otra catástrofe que afecta a muchas personas, casi siempre en países o regiones pobres. Tímidamente se alza la voz de algún obispo o portavoz católico invocando la misericordia de Dios o la esperanza de que éste sabrá recompensar un día a los afectados por la desgracia. Es entonces cuando los ateos se desatan con la protesta blasfematoria. Si Dios ha permitido esta catástrofe, es que es malo, es que es un Dios perverso, un monstruo sin entrañas. En buena lógica, deberían reaccionar ante quien ha invocado la misericordia divina como se reacciona ante un pobre ignorante. Deberían limitarse a compadecerlo, o por lo menos no hacer ni caso de quien sigue anclado en ese error. Pero no, se indignan, se enrabietan, se tiran a la yugular de aquel obispo como si fuera el representante de ese ser supremo, despiadado e injusto
que ha arrojado el terremoto o la inundación o la hambruna sobre tantos niños y seres desvalidos. Es tal vez como una extraña variación de aquella santa ira de los viejos profetas que clamaban contra los pecados de su pueblo. Estos nuevos profetas parecen clamar contra los pecados de Dios. Dios no existe, pero se diría que están deseando rabiosamente que exista para ajustarle las cuentas. O quizá es que, como escribió el sabio colombiano Nicolás Gómez Dávila, el problema de los ateos actuales es que, en el fondo, no han logrado perdonarle a Dios su inexistencia. Bien, hay que reconocerlo, hay que decirlo muy alto y muy claro. Dios sigue siendo un trauma para muchos. Dios es una herida que no termina de curar en las almas de muchísimas personas, y muy significativamente en las de aquellas de quienes estamos hablando aquí, los literatos, los artistas e intelectuales en general. Y por eso de Dios no se habla, o no debe hablarse en la cultura de nuestro tiempo. Por supuesto que no lo prohíbe ningún código, pero se trata de algo que está en el uso y en las costumbres de obligado cumplimiento. Se trata, sí, de que las cuestiones teológicas se hallan más que resueltas negativamente, y todo intento de replantearlas, aunque sea en términos hipotéticos, es rechazado sin la menor contemplación. Se puede aceptar que la gente común, vulgar y corriente, se engañe todavía o pierda el tiempo con planteamientos religiosos, porque la religiosidad sencilla, en según qué circunstancias, aún conserva cierto encanto. Pero los escritores y creadores que lo hacen, los que aún dan cancha intelectual a la religión, están muy trasnochados, son unos retrógrados penosos, cuando no unos agentes lamentables del viejo sistema católico que se resiste a morir del todo. Se diría que hay un abismo infranqueable y a menudo invisible entre el ateo verdadero y el creyente verdadero. El ateo verdadero suele ser apasionado, está orgulloso de serlo y sabe o intuye que nadie le provoca más que aquel que cuestiona la razón de su orgullo, el ser Dios de sí mismo, el no ser criatura de nadie. Por eso no puede haber paz entre ambos. Por eso el ateo de corazón no puede dejar de ver en el creyente que le interpela al más necio de los hombres, al más lejano o ajeno a él. Y esto es especialmente aplicable al ámbito de la novela y del cine. No debe ignorarse que en estos dos medios de expresión, el catolicismo conoció un momento de esplendor en el siglo XX. Hubo una buena novela y un buen cine de ese signo, sobre todo en los años que siguieron a la Segunda Guerra Mundial, novelas y películas que se caracterizaban precisamente por su carácter dialéctico, de confrontación entre ideas contrarias y, en consecuencia, por su profundidad y complejidad. Tuvieron prestigio en todos los círculos intelectuales, máxime cuando muchos de esos autores y cineastas cristianos eran de sesgo izquierdista. Ese periodo podríamos decir que terminó en la llamada posmodernidad, en los años 80 y 90. Es el periodo que se corresponde con la hora final de lo que antes he llamado la fase agnóstica, la fase de la incerteza, de la confrontación entre la fe y la incredulidad. Pensemos en un Theodor Dreyer, un Ingmar Bergman, un Graham Greene, un Pasolini, una Flannery O'Connor, por citar una mujer, un John Ford, un Julian Green y tantos otros. Hoy estamos muy lejos de que puedan surgir autores y directores que se asemejen a aquellos. Hemos entrado, como apunté antes, en la fase atea, que en esto se sustancia la posmodernidad, en la negación de toda posibilidad de trascendencia, entendiendo esta como la supervivencia del hombre más allá de sus límites corporales. La trascendencia hoy es el error máximo, y sobre todo es el error estético. Nada que tenga o pretenda tener un sentido más allá de lo terrenal y humano es admisible en el campo de la creación. Nada que se presente subspecie eternitatis tiene acogida en el discurso posmoderno. Estén seguros de ello.
Si, como dice el comienzo del Evangelio de San Juan, en el principio era el logos, es decir, el verbo, la palabra eterna, el sentido, hoy lo que prevalece es el Evangelio del existencialismo ateo. Pongamos, por ejemplo, el de un Juan Pablo Sartre. Hoy podrá escribirse, pues, que en el final era el absurdo, es el absurdo, la falta de sentido y de razón, la libertad vacía, la contingencia absoluta, la nada, la palabra atea. Y ningún autor actual puede ni debe traicionar este Evangelio, porque sería lo mismo que traicionar a la verdad que tanto esfuerzo ha costado imponer. Traicionar a la verdad y a la belleza, por supuesto, ontológicamente unidas incluso para los nihilistas. El artista que pretenda pasar, aunque sea astutamente o de contrabando, la mercancía de la trascendencia, de la espiritualidad de tipo teologal, es un reaccionario, incluso un falsario, carece de valor moral y estético, incurre en el llamado kitsch, que es el arte de lo inauténtico, el que imita modelos antiguos que ya no pueden corresponder al momento actual, a la realidad histórica que nos toca vivir. Porque la misión de todo artista es alumbrar las realidades presentes y proyectar las futuras, crear, abrir nuevos caminos, no recrear los pasados. Y esa misión requiere ante todo el poder de la originalidad, mirar adelante. Quien mira hacia atrás, quien añora el pasado, quien traiciona el progreso, no merece el nombre de artista, es despreciable, busca refugio en ideas muertas. Podría decirse que no solo traiciona la vida, como afirmaba Nietzsche, traiciona también a la belleza, una belleza que ya no es posible encontrar en la falsa profundidad y en la rigidez de los misterios cristianos, sino en la inmensa, inagotable superficie de lo humano, de todo lo humano, de toda la geografía de las realidades humanas, incluso más allá de lo que está al alcance de la ciencia, las realidades y los fenómenos que solo están al alcance de la intuición, que es el cometido verdadero del artista. No, hoy no se perdona al literato que pretenda aguar la fiesta nihilista, y el literato que lo intente está condenado al ostracismo total. Así de duras, así de simples y de planas son las cosas. Mi disertación podría terminar en este punto, y no creo que nadie se atreviese a refutar las afirmaciones hechas, a no ser aquellos que aún postulan la existencia, a pesar de todo, de una literatura y de un cine de signo católico en nuestro tiempo. No diré yo que no los haya. Los hay, ciertamente, y se anuncian y están en el mercado, pero es evidente que cuentan muy poco en el mundo cultural. Son productos no siempre de mala factura, encaminados a la propagación de la fe y casi siempre limitados al consumo interno de los creyentes. Pueden aspirar incluso a una cierta comercialidad, pero pocas veces se salen de lo convencional. Rara vez llegan a la categoría de lo artístico. Podríamos decir que no resultan competitivos en el terreno donde se marca la jerarquía de lo artístico. Sin embargo, hay algunos católicos que escriben, que hacen cine o que pintan cuadros y que están en una posición alta en esa jerarquía. Ahora bien, lo normal es que estas figuras no hagan gala de su condición de católicos, o si la hacen, que tiendan inevitablemente a una cierta heterodoxia o disidencia. Ahí está, por ejemplo, el novelista Juan Manuel de Prada, que citó antes Tono, o el escritor y sacerdote Pablo Dors, o los cineastas Martin Scorsese o Terrence Malick. Se trata de casos excepcionales, se trata, quizá, diré sinceramente lo que me susurra desde hace mucho una voz interior. Se trata de artistas de extraordinario talento, razón por la cual sí han podido situarse en las alturas, o diríamos también en las élites, porque quien tiene talento potente siempre acaba triunfando, ¿o no? ¿Será o no cierto que el talento excepcional siempre es reconocido en las artes y en las letras? Me dispensarán de dar yo mi respuesta, pero a cambio no me privaré de ofrecerles mi visión personal o mi explicación como católico creyente de ese proceso que he ido exponiendo sobre el triunfo e imperio del arteísmo en el arte contemporáneo.
Para ello voy a partir de un hecho singular que también es constatable. Hay muchos escritores y creadores en general que han perdido la fe, que ya no pueden considerarse cristianos y que, sin embargo, conservan una gran estima por los valores culturales del cristianismo. Son partidarios, por ejemplo, de que se siga enseñando en las escuelas historia de la religión y de la cristiana en especial, y no solo por la importancia que ello encierra para la comprensión de la historia del arte. Digamos que son personas o intelectuales que tienen un aprecio estético del cristianismo. He observado últimamente, por ejemplo, que en encuestas que se hacen entre grandes figuras de la cultura, empieza a resultar frecuente que muchas de esas personas consideren a la Biblia como el mejor de todos los libros que se han escrito. No debería engañarnos este hecho. Se trata casi siempre de personas mayores, de figuras aquejadas de un gran escepticismo sobre las novedades del mundo literario o artístico. Sienten en el fondo una nostalgia por algo que se va perdiendo irremediablemente en la cultura occidental, el legado cristiano. Pero me objetará alguien, ¿por qué irremediablemente? Pues porque, como he señalado antes, ser reaccionario o retrógrado es de todo punto incompatible con el ejercicio exitoso de la literatura o de cualquier disciplina en el arte. Porque desde la Ilustración, el espíritu del mundo nunca reconocerá que pueda haber avances equivocados, ni por tanto necesidad de vueltas hacia atrás en la historia. Porque la humanidad avanza de forma necesaria hacia la emancipación completa del hombre respecto a la idea de un Dios absoluto que lo minimiza. Y esa emancipación es el faro de todo progreso. De manera que el progreso equivale a la historia de la liberación, de la libertad, como proclamó Hegel, pero es un bien que, según el ideario progresista, nunca está definitivamente asegurado, por lo que es preciso estar en guardia. No hay que dar opción alguna a los partidarios de la reacción o de cualquier retorno al pasado. El progresismo se toma muy en serio dicha guardia, dicha vigilancia. De hecho, es su ocupación fundamental. Cualquiera de ustedes habrá observado hasta la saciedad que a la izquierda actual le importa ya bien poco redimir a los hombres de la pobreza, mejorar las condiciones de vida de las clases desfavorecidas. Le importa un pimiento. Lo prioritario para la izquierda es luchar contra cualquier brote de reaccionarismo, impedir de todo punto que las ideas tradicionales y que las raíces cristianas de nuestra sociedad, de nuestra civilización, tengan alguna oportunidad de resurgir o siquiera de contribuir a mejorar las cosas. Se trata de una vigilancia férrea, tan obsesiva que bien puede creerse que está impulsada por algo que va mucho más allá de la lealtad a un ideario. Es indudable que hay en ella un aspecto patológico, una fobia pura y dura. Aquí, los católicos siempre corremos el riesgo de parecer aquejados de manía persecutoria. Van a por nosotros. Hoy se habla mucho de la cristofobia, pero pregunto, ¿puede determinarse con objetividad qué hay de real en ello o qué hay de delirio paranoide? ¿De verdad se nos persigue a los cristianos en Occidente? ¿Se nos margina? Como anuncié al principio, no trato esta cuestión en un plano general, sino que he querido ceñirla a la cultura, a la estética. Y aquí mi respuesta es muy rotunda. Hay fobia, sí. Hay rechazo. Hay auténtica repulsión hacia la cruz y hacia todos los símbolos de la redención de Cristo. Es una fobia, una repugnancia y un rechazo multiforme, que se manifiesta de muy variados modos e intensidades, a menudo no declarados y casi nunca violentos, pero que son muy evidentes. Baste un solo dato para evidenciarlo. En España no dejan de darse pasos hacia la práctica eliminación de la enseñanza de cualquier contenido religioso en todo el sistema de enseñanza pública. El pretexto es la laicidad del Estado, la sacrosanta laicidad del Estado. Pero solo los muy necios podrán negar que un Estado laico es perfectamente compatible con un currículum escolar en que se ilustre a los jóvenes sobre los hechos fundamentales del cristianismo, sin los cuales su formación cultural quedará para siempre raquítica. Nada, déjense de cuentos.
No es que nuestros progres quieran quitar toda enseñanza de tipo catequesis en los colegios, no. Lo que quieren es que nuestros chicos no oigan hablar en absoluto de religión, como no sea para presentarla dentro de las asignaturas de historia y ciencias como la gran enemiga del progreso y la libertad. En los países de Europa Occidental y de modo sobresaliente en España, la religión cristiana es tratada como una materia inútil, como un lastre que hay que desalojar, como algo que en el mejor de los casos solo sirve para perder el tiempo y en el peor prepara el terreno para la siembra de futuros fanatismos. Claro que pese a todo, la historia del cristianismo gravita aún enormemente sobre nuestra civilización y es muy difícil evitar que los chicos se topen de un modo u otro con ella, aun cuando no cursen ninguna asignatura en el colegio. Y claro también que la historia del cristianismo no es solo una serie de aberraciones y tropelías como la Inquisición, las cruzadas, la conversión forzosa de los indios. La historia del cristianismo enseña como punto central un suceso formidable, lo más formidable y maravilloso de cuanto quepa imaginar, la encarnación de Dios, el hecho de que Dios, ser omnipotente y creador del universo, se haya hecho hombre como nosotros para redimirnos del mal. Puede que ese suceso, a estas alturas, de tanto como se ha oído repetir, ya no nos conmueve ni nos diga gran cosa, pero sigue estando ahí, sigue apareciendo aquí y allá como una llamada a ver el mundo de un modo bien diferente a como nos lo muestra hoy el pensamiento sistémico. Así que interesa borrarlo. Al progresismo le interesa que el eco de esa llamada resuene cada vez menos, porque se trata de algo muy pernicioso, algo que desdice de nuestra libertad y de nuestra identidad de seres autosuficientes. Y no solo ese suceso central en sí, sino muchos otros que él derivan, como que ese Dios nos ha creado y redimido por amor, que ese Dios es misericordioso, que se ha hecho hombre por humildad y obediencia y que solo nos pide eso mismo para otorgarnos su gracia. Son afirmaciones estas que el cristianismo no nos propone de una forma abstracta. Nos las propone más bien con historias, con relatos, con ejemplos, con un mensaje estético, por decirlo así. Pues bien, ese mensaje es el que hay que silenciar. Esa belleza de lo cristiano es lo que interesa que no se vea, que se borre para siempre. Por todos los medios, el mundo actual, poseído de la soberbia del hombre omnipotente, domador de la elipsis, como decía un poeta zamorano, se afana en hacer desaparecer del imaginario de las nuevas generaciones cualquier rastro del relato cristiano, no solo del pasado, del histórico, sino también, y más aún si cabe, del nuevo, del que está vivo, de aquel que intenta actualizarlo y presentarlo en el lenguaje de nuestro tiempo. De ahí que la animadversión al arte, a la literatura, al cine católico, sea tanto más enconada en el día de hoy, cuanto mayor es la sutileza y la inteligencia con la que ese escritor o ese creador católico trata de presentarlo. Ustedes están oyendo hablar mucho últimamente de las leyes de la memoria histórica. Ustedes saben que son un intento de quien ostenta el poder de borrar aquellas partes de la historia que no le interesan y de resaltar las que le convienen. Para entendernos, un intento de falsificar la verdad, de fabricar la mentira, con el objeto de moldear los cerebros de la ciudadanía. Un intento o una tarea que, en mi opinión, tiene muchas posibilidades de prosperar y puede que de prosperar para siempre. Lo que sí quiero decirles, y con esto ya termino, es que esa tarea, que no es sino un arma de lucha que quizá existió siempre, pero que se hizo masiva, sistemática y demoledora con el marxismo-leninismo, no se limita a las guerras políticas. Se extiende ya en el Occidente, y en España en particular, a las ideológicas. No hay una ley que lo diga, que así lo ordene, pero en nuestro país y en toda la cultura occidental, prácticamente sin excepciones, está en marcha un proceso encaminado al borrado, al olvido de aquella historia que empezó en Judea
en las primeras décadas del siglo I y que ha durado 2000 años. Un proceso enorme, desde luego, hercúleo, prometeico si se quiere, pero que cuenta con medios inagotables, poderosísimos, más que humanos, sin duda. He dicho. Pues nada, muchísimas gracias, Enrique, por tu intervención. Antes de pasar, a ver si alguien del público quiere hacerte alguna pregunta, dado la casualidad de que estaba leyendo estos días un libro que me han regalado por Navidad, que es el último libro lo voy a decir, de Federico Jiménez de los Santos sobre el comunismo, por así decirlo, la nueva llegada del comunismo a España. Y terminándolo, me parece un libro irregular, pero bueno, con cosas interesantes. Y terminando me he encontrado con... Tú ya me habías propuesto presentarte, y terminando este libro me he encontrado con estos párrafos que me gustaría leer y que yo creo que son bastante atinados. Y luego te diré o les diré quién es el autor, evidentemente. Un mundo sin Dios solo puede ser un mundo sin significado. De otro modo, ¿de dónde vendría todo? En cualquier caso, no tiene propósito espiritual. De algún modo está simplemente allí y no tiene objetivo ni sentido. Entonces no hay estándares del bien ni del mal. Y solo lo que es más fuerte que otra cosa puede afirmarse a sí mismo y el poder se convierte en el único principio. La verdad no cuenta. En realidad no existe. Solo si las cosas tienen una razón espiritual, tienen una intención y son concebidas. Solo si hay un Dios creador que es bueno y que quiere el bien, la vida del hombre puede entonces tener sentido. Nosotros, cristianos, sacerdotes, también preferimos no hablar de Dios porque este discurso no puede ser práctico. Dios es visto como la preocupación partidaria de un pequeño grupo y ya no puede ser un principio guía para la comunidad como un todo. Esta decisión se refleja en la situación de Occidente, donde Dios se ha convertido en un asunto privado de una minoría. Una tarea primordial que tiene que resultar de las convulsiones morales de nuestro tiempo es que nuevamente comencemos a vivir por Dios y bajo Él. Por encima de todo, nosotros tenemos que aprender una vez más a reconocer a Dios como la base de nuestra vida en vez de dejarlo a un lado como si fuera una frase no efectiva. No sé si lo habrá reconocido, pero es Ratzinger, el Papa, quien ha escrito estos párrafos y de pronto, sabiendo que tú ibas a hablar evidentemente de la desaparición de Dios, en este caso de la literatura, del arte, digamos, en nuestro siglo, de pronto me encontré con estas frases de Ratzinger que creo que son muy oportunas. De todas maneras, yo creo que, y te voy a hacer no sé si una pregunta o un comentario. Yo creo que todo lo que nos has leído es un discurso absolutamente ideológico y es un discurso absolutamente político. Porque, no sé si estarás de acuerdo conmigo, ¿no? La base de todo el proceso que tú has, digamos, puesto encima de la mesa, no deja de ser un motor ideológico y un motor político quien ha puesto en marcha desde la Ilustración, efectivamente, de una forma, en fin, sin ninguna duda, todo lo que está sucediendo en estos días. Y recordado también, por ejemplo, el libro de los orígenes del totalitarismo de Hannah Arendt, donde analiza el origen del nazismo. Claro, una de las consecuencias que ella subraya en ese libro, que me parece que es fundamental, es que tiene que desaparecer la verdad. Solo se puede imponer el totalitarismo, y tú estás hablando en este discurso, digamos, de la imposición de una determinada ideología totalitaria, es a través de que la verdad deje de existir, que la verdad no sea, que no haya una verdad, es decir, que la verdad deje de existir, no exista, no tenga límites, y la verdad sea lo que yo diga, lo dice muy bien Ratzinger aquí, digamos, que sea simplemente digamos, lo que diga el poder en cada momento. Bueno, no sé si estás de acuerdo en que has hecho un discurso profundamente político. Bueno, todo, al final todo acaba siendo político. En un sentido amplio, sí, en un sentido concreto, no, porque no estaba pensando en la situación que tiene en este momento España o que tiene Europa, me refiero a quienes nos gobiernan,
y a sus planes, que son bien conocidos. Yo, como te dije antes, como he dicho hasta la saciedad, yo he querido centrarme sobre todo en el ámbito de la literatura y del arte, los problemas que tiene el artista, el escritor que quiere indagar en estas cuestiones, que quiere revolver en estas cuestiones o que quiere incluso avanzar algo, si es que se puede, encuentra el vacío. ¿Por qué se encuentra el vacío? Ahí es donde yo he hecho estas consideraciones. Ese juicio de Ratzinger está claramente inspirado en la filosofía de Sartre. Yo creo que Sartre es el gran filósofo del siglo XX, no el más profundo, no el más rico, pero sí el que define perfectamente el fondo, y es la filosofía que impera ahora mismo. Yo creo que la filosofía de estas corrientes nuevas de materia moral, de la LGTBI, todo esto, están claramente basadas en la filosofía de Sartre. No existe la esencia, no existe la verdad objetiva, solo existe la libertad humana y lo que el hombre quiera hacer. Luego Sartre busca algún agarradero para imponer para salvar la moral, para salvar la decencia, pero de entrada, con ese planteamiento filosófico y ontológico, pues surge lo que surge. Yo cuando te preguntaba si era o te subrayaba que me parece un discurso político, ideológico, no me refería tanto a la situación política actual de España, de Europa, de Occidente, sino un poco a lo que tú estabas comentando. Es decir, desde la Ilustración, de una forma evidente, se trata de sustituir un evangelio por otro. Es decir, una verdad revelada por otra verdad revelada, que es, por así decirlo, por decirlo de una forma, si quieres, superficial y muy por la de la izquierda. Y hay un discurso, un debate que ahora está muy en boga estos días, sí, en nuestro país, habla mucho de ello Cayetana Álvarez de Toledo, por ejemplo, en cuanto a la batalla cultural, una batalla cultural que la derecha o los supuestos defensores de valores más cercanos, por así decirlo, al cristianismo, etcétera, han abandonado desde hace muchísimo y se ha dejado el terreno de batalla, por así decirlo, absolutamente libre al discurso ideológico de la izquierda. Sí, eso ya lo sabemos. Eso es de esos lugares comunes que repetimos mucho, pero que son reales. Yo creo que el problema es que en lo estético, es decir, en el mundo de la belleza artística, literaria, lo que prevalece es eso, es el no sentido, el sinsentido. El arte que, como dije aquí, que quiere colar un mensaje de trascendencia, un mensaje de verdad objetiva, que siempre alude a la posibilidad de un absoluto que es Dios, un absoluto que es razón, además, eso es lo que la suprema herejía y lo que está más penalizado y más rechazado. Yo tengo claro que la Ilustración de por sí no fue mala. Estoy leyendo estos días los diarios de Jovellanos, un gran ilustrado español, y estoy viendo cómo era posible, cómo fue posible, aunque luego no se llegó a realizar, cómo fue posible una modernización de España, un triunfo de la razón bien entendida, del progreso, de la apertura a las ciencias, desde la solidez de la filosofía tradicional católica, Jovellanos, y muchos como Jovellanos. Pero aunque nominalmente siguen siendo figuras respetadísimas, su legado hoy día no está nada respetado, porque la Ilustración se contaminó por influencia básicamente de los filósofos, los llamados filósofos franceses, aunque el origen está en Inglaterra, está en el empirismo inglés, se contaminó del odio al cristianismo. La influencia también de las corrientes masónicas, todo esto dieron un signo característico a la Ilustración, que desemboca en la Revolución Francesa. Estoy leyendo, los diarios son interesantísimos, las anotaciones que hace sobre la evolución de la Revolución Francesa.
y como los horrores, el terror, como la opinión que él tenía de Robespierre y en general de la democracia. Llega a maldecir la democracia. Lo que pasa es que, claro, el anotador de los diarios dice, no, pero no se refiere a la democracia en general, se refiere a la democracia popular, a la democracia anárquica. Sobre eso habría que discutir, pero vamos, está claro que cuando decimos que el mal comienza en la Ilustración, no por la Ilustración misma, no por ese proceso de avance de la razón y del conocimiento del mundo real, del conocimiento de las ciencias, sino por ese sesgo anticristiano que se introduce desde distintas vías. No sé si alguien quiere... No sé si alguien quiere eso. Sí. Sobre el ateísmo, en realidad lo que pasa es que los ateos aceptan la vida haciendo como que es una religión. Es la religión sin Dios o el ateísmo religioso. Quieren hacer ver que tiene un encanto el ateísmo. Ahora bien, no es solamente la religión cristiana, ni todo el teísmo lo que lleva a la creencia. Usted habla de la Ilustración, efectivamente, y Voltaire era teísta, no era cristiano ni nada de ninguna religión teísta, y en cambio decía que el ateísmo, que el ateo era una superstición. O sea que la religión es mucho más allá que el teísmo, mucho más allá. Y después únicamente decir también una cosa. Hace unos años en Santander, un prestigioso jurista que yo traté cuando trabajé hace muchos años en la cuestión penal, juicio, demostró que Jesucristo no es Dios. Y en cambio, él era cristiano y siguió siendo cristiano. Y dijo que era un profeta muy bueno y tal y cual, pero que no era Dios. Y entonces, ¿por qué se sigue con esa mentira, con esa cuestión que creen que si se quita eso, se cae todo? No, no se cae todo por eso. Porque Jesucristo fue un gran profeta y el cristianismo tiene mucha teoría. Eso es lo que yo quería decir. Bien. ¿Quiere que le diga lo que yo pienso? Sí. Hombre, se llega a todo, ¿eh? Se insiste muy seriamente en demostrar que Jesucristo no existió. Ya pocos se atreven a hacerlo, pero la cuestión de si Jesucristo fue Dios o no fue Dios es una cuestión que solo se puede abordar por aproximaciones, y al final solo se puede uno decantar desde la fe o desde la no fe, porque claro, según los evangelios, Jesucristo hizo milagros impresionantes. Esos milagros, en una buena medida, están impugnados por la crítica a los evangelios. Pero al final, el proceso por el que uno llega a la conclusión de que si Jesucristo no fue Dios, al menos tuvo algo de divino, tuvo algo del poder divino, esto está dentro del sistema católico. Es decir, solo desde el sistema católico, solo entendiendo bien toda la forma de ver el mundo que tiene el cristianismo, se puede defender con firmeza la divinidad de Jesucristo. Pero bueno, que Jesucristo fue un personaje estupendo, pero que no fue Dios, esto se sostuvo ya desde finales del siglo XVIII, cuando empezaron cuando la crítica a los evangelios empieza sobre todo en Alemania, luego haya su culminación en Francia y sobre todo en este historiador, ahora no me sale el nombre, pero es muy célebre, que escribió una vida de Jesús deliciosa desde el punto de vista literario, que tuvo muchísimos lectores y muchísima influencia, pero negaba la divinidad de Jesucristo. Hoy día el conocimiento de la vida de Jesucristo está en manos de una crítica que tiende a ser cada vez más abierta a la posibilidad de que Jesucristo de verdad realizara milagros impresionantes, como las resurrecciones, y cuesta mucho negar que esos
hechos pudieron tener algo de histórico, al menos desde el punto de vista de la psicología humana. Si sobre cualquier otro personaje histórico existieran los libros que existen, las historias evangélicas que existen sobre Jesucristo, nadie dudaría de la veracidad de ese personaje histórico. Pero de los evangelios siempre se duda, siempre se sospecha. Aunque, insisto, actualmente la crítica evangélica tiene el terreno cada vez más acotado. Sí, quiero decir que en ese sentido las personas de fe que tengan miedo a que se llegue a demostrar algún día que los hechos que se cuentan en los evangelios fueron en lo fundamental falsos, pues pueden estar tranquilas porque no es así. ¿Alguna otra cuestión? ¿Por qué no es así? Hombre, yo no soy un experto y yo no he venido... Eso es muy grave decir. Yo no he venido aquí a dar una charla no he venido aquí a dar una charla sobre la historicidad de los evangelios, pero yo, para mi gobierno, para mi uso personal, tengo mis conocimientos y yo he leído mucho sobre la credibilidad de los relatos evangélicos desde hace muchos años. El otro día salió un artículo en el diario Montañés del catedrático ya jubilado de Historia Antigua, Ramón Teja, hablando sobre la Navidad, sobre el nacimiento de Jesús, y hacía unas aportaciones, pero eran totalmente secundarias, no incidían en lo principal. Y luego decía, vamos a ver si lo recuerdo, sobre... Que no nació en Belén, Jesús. Sí, no, pero hay otro artículo posterior, que me ha hecho gracia, sobre el primado de Pedro, que se basaba el primado de los papas, es decir, el fundamento, por decirlo así, del poder, de la primacía de los papas, que se basaba en una serie de falsificaciones históricas de la época de Constantino y una interpretación torticiera de ciertos cánones del Concilio de Nicea. Pero yo no conozco a nadie que sustente el poder del Papa, el poder del papado en esos hechos. El poder del papado se cimenta claramente en el Evangelio, en la atribución que el propio Jesús hace a Pedro, a Simón, en varias ocasiones. En fin, quiero decir que... Pero ese no era el tema que teníamos hoy aquí. Es un tema, si se quiere, mucho más interesante, pero habrá que dejarlo para otra ocasión y traer a especialistas más preparados, ¿no? Sí. Me ha gustado la conferencia, Enrique, y te digo a los oyentes, que uno de los grandes males de los católicos es la falta de formación. Sí, estoy de acuerdo. Y Benedicto XVI, todos los que saben de qué va, está considerado como entre los 2 o 3 mejores filósofos del mundo y teólogo. Eso es un axioma. Hoy en día eso, cualquier persona que sepa de qué va, no lo discute. Sí, la verdad es que sobre el Papa Y Ratzinger... acabo con lo del catedrático emérito. En Belén, los papiros y pergaminos del siglo II y III de la Iglesia Católica, todos, que son unos 90, todos coinciden en Belén. San Jerónimo, cuando escribió la Vulgata en el 382, usando papiros y pergaminos y habiendo estado en Tierra Santa, también afirma que Jesucristo nació en Belén. Los arqueólogos, Florentino Díaz, que está considerado el mejor arqueólogo del mundo, y aquí hemos tenido una autoridad mundial en arqueología bíblica, don Joaquín González de Echegaray, eso no se discute. Eso no se discute para el que quiera buscar la verdad. Y luego, cambiando de tema, sofismas, posverdad, y ahora se ha instalado la mentira. Y hay otra cosa que no hacemos los católicos: no cribamos nada, no lo creemos todo, y de formación
Pues tú me parece que has estado en mi casa. Yo tengo libros de casi todo, por no decir de todo, de lo que me interesa, sobre todo de arqueología bíblica, hasta otras veces, de teología, historicidad de los evangelios, las catacumbas. Hay pinturas, por ejemplo, del Buen Pastor, del año 150. La multiplicación de los panes y los peces del año 150. Aproximadamente, ya se sabe, ¿no? Pero 10 arriba, 10 abajo. Y luego los santos padres del siglo II y III de la Iglesia escribieron. Luego la historicidad de los evangelios es que la gente pasa del tema, y bien es verdad que mucho es la fe, pero la formación ayuda mucho a la fe. Estoy de acuerdo. Renan, este escritor francés, historiador francés importantísimo, es Joseph Ernest Renan, que escribió una vida de Jesús extraordinariamente bella desde el punto de vista literario. Si alguien quiere preguntar alguna cosa más. Eva. No, que le había... Espero un poquitín, que estaba primero la chica. Sí, Eva, que también... Creo que era Chesterton el que decía que cuando se deja de creer en Dios se empieza a creer en cualquier cosa. Y bueno, yo creo que eso es algo que estamos viendo todos los días. Pero por volver un poco al tema de tu charla sobre los problemas que se encuentran los escritores y los artistas católicos para expresar su obra, que es indudable, porque si hay alguien que hace gala de sus creencias dentro del mundo de la cultura, rápidamente se le tacha de casposo y de todas estas cuestiones. Sin embargo, contrasta con todo lo contrario, ¿no? Con el auge de todos estos artistas que hacen de la religión motivo de mofa y de ofensa constante hacia los cristianos. Porque uno podría decir, bueno, muy bien, tú eres ateo, estupendo, pues castiganos con la indiferencia, pero ¿por qué ese afán obsesivo con ofender al cristianismo? Porque no sucede lo mismo con otras religiones, ni siquiera del libro. Sobre eso he pensado mucho, he llegado a la conclusión de que siempre hay algo más que un deseo de provocar, de patar, de vender, que eso cuenta. Es evidente que ahí hay algo más, hay algo, lo que decía al final de la conferencia, el poder preternatural, ¿no? Es decir, lo diabólico que mueve esas pulsiones. Es decir, no es solo el hecho. Cuando se decía que la música rock, se habló muchísimo de que estaba infectada de satanismo, y siempre se contestaba lo mismo, que no, si esos no creen en el diablo, lo que pasa es que el diablo está de moda como personaje, como mito, y se utiliza, se recurre porque eso vende, eso atrae, el morbo y tal. Sí, pero yo le di muchas vueltas a aquello y yo llegué a la conclusión definitiva de que aparte de eso está lo fundamental, está la raíz diabólica que mueve a hacer eso. Y esto entronca con una cuestión que yo no he querido tratar, que es la cuestión de la música. De la música no he hablado en esta conferencia, he hablado mucho de la literatura y algo del cine y de la pintura. De la música no he hablado, la música merece un capítulo, la música de Dios merece un capítulo aparte. Sí. Dios nos ha creado libres. Sí. Jesús es un auténtico humanista. No hay un humanista más grande que Jesús. Leyendo los evangelios es lo que parece. No le atacan. Hay yo tengo una memoria muy mala, no recuerdo cómo se llama, en que no se mete con Jesús, la vida de Jesús. Y esto lleva a que hay que dialogar, pero humildemente. Hay que dialogar humildemente, con un tono humilde. No tengo más que decir. No, sí, es así. Es así porque ha habido una arrogancia que muchas veces es desesperada por parte de ciertos apologetas católicos actuales que lo echan a perder, eso se sigue dando.
Pero eso de que Cristo fue el mayor humanista, eso también hay quien lo ha impugnado. Leyendo el Evangelio, lo principal del mensaje de Jesús es humanismo. No se hizo el hombre para el sábado, sino el sábado para el hombre. Esa es la proclamación fundamental del humanismo. Pero también hay otras citas evangélicas, otras dicta de Jesucristo, en donde aparece como un fanático que dice que quien ama más a su padre o a su madre que a mí no es digno. Es decir, hay algunas afirmaciones, algunos dichos evangélicos que nos presentan a un personaje muy, muy duro. Y esto podría servir para dar respuesta a este señor que nos dijo antes que se puede creer en la grandeza del personaje de Cristo sin contar con el hecho, es decir, prescindiendo de que fuera Dios. Se puede entender que si el personaje que dice esas cosas, que quien ama más a su padre o a su madre que a mí no es digno de mí, si el que dice eso no es Dios, pues es un hombre que merece una gravísima censura y por tanto desacredita el mensaje humanista de otros pasajes del Evangelio. ¿Qué lenguaje hubiera tenido Jesús? Claro, cuando vivió Jesús de Nazaret, era la ignorancia total. ¿Qué lenguaje hubiera tenido hoy? Porque claro, él, como es lógico, aunque era un hombre, era también Dios. ¿Qué lenguaje hubiera tenido hoy? Serían muy distintos los evangelios. En la esencia no, pero en las formas sí. Ser católico es pensar que los evangelios no lo son todo. Los evangelios deben complementarse con la tradición y con las enseñanzas fundamentales de la Iglesia, siempre y cuando se basen en los evangelios. Si uno cree solo en la literalidad de los evangelios, no va a poder entender prácticamente nada del mundo. Son las tres fuentes de la teología. Entonces, eso es lo que caracteriza al católico. El protestante, solo la Escritura. El católico no, algo más. Bueno, pero Ceci, quizás para terminar, has terminado tu intervención hablando de que ese enorme proceso que se está produciendo cuenta con medios inagotables, poderosísimos, etcétera. Pero no dices quién está detrás de esos medios o qué medios son. Intuyes, yo aquí había escrito eso que yo sé que también te obsesiona y de lo que has hablado con alguna frecuencia, que es el diablo. El príncipe de este mundo, eso es lo más evangélico que hay, está en los evangelios, claramente, el príncipe de este mundo. El poder de las tinieblas, eso es 511 veces hablan los evangelios del demonio. Entonces eso, el papa más abierto del siglo XIX, León XIII, el que abrió el camino a la doctrina social de la Iglesia, cuando eso parecía absolutamente fuera de lugar, era un papa muy abierto, incluso bastante progresista. Advirtió de la manera más severa que lo haya hecho nunca un papa contra el poder y el peligro del demonio, León XIII. Bueno, pues yo creo que damos por finalizada la sesión de hoy. Yo creo que, Manuel Ángel, hay un tema que ha quedado en el aire y que habría que invitar a Enrique en algún momento, que es para hablar de Dios y la música, porque además es un melómano absolutamente excepcional y seguro que dará una charla fabulosa. Así que, nada, muchísimas gracias a todos ustedes por su presencia y dar las gracias al Ateneo y a Enrique. Muchísimas gracias.